Bien amigos, continuamos, estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo, y como hoy es miércoles, otra columna del compañero secretario nacional de propaganda o integrante, sé que de AEBU, sé que integra la Secretaría Nacional de Propaganda. Ahora le vamos a preguntar a Manso Gambera. Buenas tardes, Manso. Buenas tardes, el abrazo para vos, para todos ahí, el saludo a la distancia a todos donde quiera que estén y como siempre agradeciendo que tengamos la oportunidad de comunicarnos, de reflexionar un poco y de comentar lo que viene pasando por aquí, por esta comarca. Explícamelo de la Secretaría Nacional, ¿cómo era? Que yo me entreveré ahí. Bueno, formalmente el secretariado del PCNT se vota por la mesa representativa, la suma de compañeros que tienen alguna secretaría, algunas son las más típicas, ¿no? Bueno, además de presidente, secretario general y vicepresidente, está el secretario de organización, secretario de interior, bueno, las más típicas, también Secretaría de Salud Laboral, Secretaría de Empleo, y una de las típicas es formalmente, porque trae el nombre del pasado, Secretaría de Prensa y Propaganda. Ajá. En realidad nosotros tenemos la intención de que se vaya convirtiendo cada vez más en Secretaría de Comunicación, ¿no? Porque el concepto hoy día es un poco más que prensa y propaganda, sino que además hay que de alguna manera tener una política de manejo de comunicación en redes, de manejo de comunicación cotidiano a la velocidad y a la demanda que los tiempos de hoy imprimen y exigen, ¿no? Y eso, bueno, militantemente no se hace fácil, ¿no? Claro, si uno tuviera Nos consta. recursos como... Sí, yo sé que sí, porque lo de ustedes es todo a pulmón. Bueno, nosotros no es todo a pulmón, pero casi. Y entonces, bueno, se hace hasta donde se puede, pero se pone mucha voluntad y en algunos casos, de parte de algunos compañeros, se pone mucho profesionalismo porque lo son. Son profesionales del tema y de la comunicación. En el caso nuestro, hacemos y tratamos de cumplir con la responsabilidad política que el Congreso, de alguna manera, del PCNT y la mesa representativa nos han dado. Y Prensa, bueno, propaganda y comunicación. ¿Cómo ha sido la eh, semana esta que pasó? bueno, ha sido todo un desafío para toda la estructura del movimiento sindical, creo que también para toda la estructura del movimiento social en Uruguay, porque bueno, tuvimos que remontar durante todos los meses anteriores, te diría desde la mitad del año pasado para acá y parte y lo que va de este año, tratando de remontar de que la población en general, la sociedad en su conjunto, se enterara de la significación que tiene la reforma jubilatoria que se acaba de aprobar, que la población se enterara y conversara y intercambiara y preguntara sobre, sobre lo que eso va a imponer como realidad de aquí en adelante, porque había habido realmente una intencional de parte del gobierno y de la coalición de gobierno para que el tema no estuviera en la agenda pública y no estuviera en el debate público ni en la opinión pública. La verdad es que de alguna manera eso se logró tan así que las encuestas, aún las que nadie podría decir que es amiga de nosotros ni cercana, las encuestas han dado que mucho más de la mitad de la población considera que es una reforma negativa, una reforma que le va a traer graves problemas a, a los trabajadores de hoy, los jubilados de mañana e incluso los jubilados de hoy y también al resto de la sociedad, que no necesariamente son aquellas personas que somos asalariados o que tenemos un sueldo, un ingreso mensual por nuestro trabajo. Incluso aquellos casos en los que queda alguno de los cónyuges solo por la desgracia o por algún accidente o lo que sea que le puede pasar a uno de los dos componentes de la familia que aportan el ingreso. Y bueno, en el caso de las pensionistas jóvenes
también todo un tema que no tiene la gradualidad que dicen de parte del gobierno tiene esta reforma, sino que tiene efectos inmediatos, ¿no? Y bueno, eh, me parece que además de haber logrado colocarlo en la agenda pública y de haber logrado que eso esté en discusión, de alguna manera se reflejó en que quedó ese descontento, a pesar de que lo ignoraron ese descontento, igual lo votaron. Sí, Bueno, un descontento, perdóname la interrupción, un descontento que es, en el caso de los directores sociales, es abrumador. Los tres directores sociales, el empresariado, los trabajadores y los jubilados votaron en contra, es decir, más de 2,5 millones, representantes de más de 2,5 millones de personas. sí, exactamente, y probablemente ese descontento sea lo que se reflejó en esa movilización el martes, que era con lo que iba a terminar como corolario, ¿no? O sea, hubo una expresión popular en el momento en que se estaba votando en la Cámara de Diputados esta reforma y estaba teniendo sanción completa la, una movilización callejera y una expresión popular muy fuerte bueno, de alguna manera deja una marca de que no hay conformidad. En ese sentido, el movimiento sindical inmediatamente y el 1 de mayo de nuevo, bueno, deja planteado que estamos estudiando las posibilidades dentro de las normas y la Constitución de la República que hayan para poder ejercer algún tipo de consulta directa a la población, porque nos parece bueno, en este caso, la mayoría del Parlamento tomó una decisión totalmente de espaldas a la expresión popular mayoritaria, a la expresión popular que allí se estaba dando. Esto, en definitiva, Perdóname otra interrupción y no interrumpo más, pero ayer no, Ernesto Gassi, no, no, al revés, lo bueno está en el intercambio y el peloteo, así que ayer estoy Ernesto encantado. Agassi, en la intervención en su columna de él, hablaba sobre el tema de la democracia. La democracia no solamente se ejerce porque ganaste con los votos, sino además representar a la sociedad cuando mayoritariamente opinan otras cosas. Bueno, de alguna manera, para ese lado iba y me adivinaste un poco, porque, bueno, esa semana tuvo esa movilización muy fuerte y enseguida, con pocas horas y no más de 3 días hábiles y el fin de semana, tuvimos el 1 de mayo, que es el 1 de mayo para los trabajadores, es la principal tribuna, sabemos que es la más atendida y que es la más escuchada de todas las veces que el movimiento sindical se expresa, porque de alguna manera es cuando anuncia por dónde van a venir bueno, las luchas y los planteos y la plataforma del movimiento sindical. Y este tema que acabas de introducir vos es para mí un tema central en el análisis y en la proyección del movimiento sindical y de los movimientos sociales, del movimiento popular en general, este, para adelante, ¿no? Eh, Casualmente está haciendo noticias las movilizaciones en Francia por el mismo tema de aquí, reforma de seguridad social. Y probablemente el tema es tan grande y tan sentido que tuvo el efecto muy, muy fuerte después de décadas, de muchísimos años, generar un 1 de mayo en donde el acto fuera único y estuviera convocado por las 8 centrales sindicales que componen el movimiento sindical en Francia, ¿no? Y para mí eso no es un hecho menor, y es un hecho que tiene que ver con que a nivel global, a nivel transversal en todo el mundo, eh, hay una primera lucha y una primera defensa que es en favor de la democracia. Hay una primera contradicción fuerte que es la democracia y quienes la van debilitando y la van retaseando. Y hay un desafío de todos los movimientos populares, no solo del movimiento sindical, de todo el campo del movimiento popular y del progresismo y de las luchas ambientales, la lucha de los derechos humanos y demás, que es un desafío global, fundamental, internacional, que es reivindicar el valor de la democracia y reivindicar el valor de la
libertad de expresión para poder mejorar nuestras sociedades. Y que eso, por cierto, significa contradicciones y probablemente idas y venidas, que las ultraderechas pretenden contrarrestar diciendo que ellos son, las ultraderechas, los que dan las certezas a las poblaciones, son los que dan las certezas del poder y del puño firme y de tener el sartén por el mango en forma firme. Y lo complicado y lo que tenemos como desafío dar vuelta es que la gente no opte por eso, porque en realidad eso es a la larga y a la corta retaseo de democracia que después terminamos pagando siempre lo más débil. Y entonces fortalecer las democracias y fortalecer la libertad de expresión y fortalecer la libre expresión y protesta es clave a nivel internacional y a nivel mundial. Y sobre todo en un mundo que tiene un 1% de su población que se queda con los 2/3 de toda la riqueza que se produce en el mundo. Ya es escandaloso. Ya es no sé, no tiene adjetivo. Y en ese mismo mundo que hay esa acumulación de riqueza, hay un drama humanitario como nunca ha llegado a constatarse, que es las migraciones, la cantidad de familias, de niños, de mayores y de ancianos que migran de sus países natales porque no hay trabajo, porque hay violencia, porque hay guerra o porque o simplemente los expulsan, ¿no? Y hay gobiernos haciendo campañas políticas, ganando votos con sus habitantes autóctonos, digamos, diciéndoles que son ellos la certeza de que los van a defender de quienes vienen a quitarle trabajo o invadirlos, ¿no? Y discriminan. Bueno, todo eso una cuestión general que creo que tiene que ser un contexto que nos tiene que eh, ubicar siempre en los análisis que hagamos cuando venimos a nuestro país. Ahora, claro, cuando venimos a nuestro país también, y esto fue lo que pautó este 1 de mayo, digamos, bueno, este 1 de mayo lo condimentó, creo que muy emotivamente para por lo menos generaciones como la mía, el aniversario de 40 años de aquel 1 de mayo del 83, ¿no? Y no hay nada para transmitir de generación en generación como que uno esté dando clase o que esté queriendo enseñar, pero lo que sí hay para transmitir es que cuando no tenés libertad, cualquier rendijita te sirve para poder luchar y que entonces si habría algo que se pudiera aprender de un tiempo a otro es que siempre se puede luchar, hay que discutir colectivamente los métodos, pero se lucha en función y con las posibilidades que cada momento histórico te da, y cada momento histórico que te toca vivir. Y bueno, hoy estamos en un Uruguay que viene retrocediendo en los derechos que había adquirido la sociedad, que se votan leyes y hay expresiones que quieren seguir recortando esos avances de la agenda de derechos que habían habido en este país, que los números de los depósitos en cuentas ya muy cuantiosas de plazo fijo y demás muestran que también en Uruguay se da esa acumulación de riqueza escandalosa que se da a nivel mundial en un 1% apenas de la población y que bueno, seguramente eso es el caldo de cultivo para que haya una conflictividad creciente, porque la reforma jubilatoria responde a esos intereses de acumulación de riqueza que se constatan, porque la rendición de cuentas que este gobierno viene haciendo año a año y que de alguna manera anuncia para este año en lo que tiene que ver con el presupuesto del Estado, es de recorte y con una especie de obsesión por rebajar el déficit fiscal, cueste lo que cueste, y eso es seguir favoreciendo a quienes acumulan riqueza y a quienes tienen. Yo escuchaba hoy al director de la fuerza política Frente Amplio
director de OCE, Eduardo Tuño, cómo no se ha invertido en el tema del agua y ahora estamos pasando a las peripecias. Lo escuché muy bien hoy con Blanca Rodríguez en un programa en El Espectador. En varias reparticiones del Estado, ¿sabes? Porque también los compañeros de Antel nos dicen que las dificultades que cada uno de nosotros está teniendo en su internet en el hogar no es casualidad, es por la falta de inversión y de mantenimiento de redes y de cuestiones técnicas que se están haciendo y que en definitiva siempre dan para la sospecha, vamos a decirlo así, siempre dan para la sospecha de hasta dónde eso pretende o tiene como objetivo final favorecer a los agentes privados en cada una de esas actividades económicas, ¿no? Eso hoy en día está involucrado también los grandes medios de comunicación, a pesar de que hoy es el Día Internacional de los Medios de la Libertad de Prensa, no siempre se puede ejercer y eso condiciona además a los movimientos populares a nivel nacional e internacional. Quiero remarcar Bueno, que hoy 3 de mayo, Día de iba, la Libertad de Prensa. iba a transmitir el saludo a los compañeros de APU, al compañero del sindicato de la prensa, pero a todos los periodistas y a los trabajadores de los medios en general, en ese día de la libertad de expresión. Pero tristemente, hoy veía el informe La libertad de sobre. prensa que no es lo mismo que la libertad de empresa. Exacto. Y en ese marco que vos estás diciendo, lo triste es constatar que en los últimos años en el Uruguay aumentó exponencialmente la presión ejercida desde el poder y desde la autoridad sobre los periodistas, medido por informes que salieron hoy, que de alguna manera eh, tienen que ver con el debilitamiento de la democracia que decíamos antes, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, todo esto hace que uno tiende a pensar que tanto por la rendición de cuentas que viene en trámite de mitad de año para adelante, como la ronda de consejo salario que arranca ahora inmediatamente y que es la ronda de consejo salario más grande, la que involucra a ramas de actividad importantes en cantidad de trabajadores y importantes también en generación de PBI, ¿no? Y solo decir que ya los compañeros del Zunca están sin convenio. Vaya si es una rama importante y grande. Entonces, Que mueva el país. creo que eso es así desde ahora vale la pena ya ir tomando conciencia de que vamos rumbo a un periodo de lucha fuerte en torno a tres temas centrales que tienen que ver con la democracia: la negociación colectiva efectiva, que busque resultados de acuerdo y que permita mejorar el mundo del trabajo. En ese mismo esquema de negociación colectiva, la propia rendición de cuentas y el presupuesto para el Estado y la defensa de una seguridad social en su concepto más amplio, ¿no? En cuidarnos entre todos, unos a otros, desde que nacemos hasta que morimos, discutiendo la financiación de eso y quién pone según cómo le va en la feria y quién pone más y quién pone menos. Y por último, saludar, si me das la oportunidad, A eso iba, saludar, yo te lo iba a decir en ese último minuto, lo de EBU. eso mismo, saludar a mis compañeros, a todos los afiliados activos y jubilados de AEBU que la semana pasada dieron otra vez un ejemplo de participación, como es característico en todo el movimiento sindical uruguayo. Pasamos por nuestras elecciones que definen el mandato que va desde ahora, del 5 de mayo del 2023 al 2025. Hubo una ratificación allí de la dirección actual, pero más allá de eso, cualquier dirección colectiva, toda ella en su conjunto, es mucho más fuerte cuando hay una participación de este tamaño. Nosotros somos conscientes que estamos teniendo una transformación muy grande, que tenemos una dispersión ahora de trabajadores en muchísimas empresas en el sector privado, en el entorno de 70, que tenemos una obligación todavía de crecer mucho más, a muchas más empresas y a muchos más trabajadores que todavía no hemos podido afiliar, y que para eso habrá que buscar nuevas formas de participación, incluso sin descartar que en algún tiempo
nuestras elecciones sean a través de voto electrónico. Así que el abrazo, el agradecimiento a esos trabajadores que cumplieron con conciencia elegir su dirección y respaldar su dirección. Y lo otro, por último, es saludar con todo lo que significa de lo que a uno le llena el alma, la foto, porque no es solo que renovamos autoridades, sino que además en la foto hay un promedio de edad bajo, muy bajo, hay una renovación de jóvenes muy grande y con mucha presencia de compañeras mujeres, o sea que es una dirección que promete mucho para mucho tiempo. Así que más allá de opiniones internas y demás, es una dirección colectiva en su conjunto de todo el sindicato, en sus 33 consejeros que componen los 3 consejos, que tiene esa característica de renovación generacional y de inclusión de muchas compañeras mujeres. Así que muchas gracias, Manso. Ese abrazo y el abrazo para ustedes, y como siempre, gracias y a las órdenes. Te la dejo picando para otro porque no te voy a dejar hablar más porque no tenemos que ir. Sí. Pero también se debe el crecimiento de la gente de AEU a una lucha constante por la amplitud en cuanto a incorporar gente, como puede ser los créditos y todo lo demás que antes no estaban. Hace 20 años atrás eso no existía. Y hoy tiene otra... No, eso un día lo podemos... claro que sí, te la dejo picando para eso. Para la gente, pero es exactamente así. El sistema financiero ha tenido tal modificación en base a la tecnología que hoy nuestros servicios están en muchas bocas de salida y en muchos incorporación de nuevos sectores o sectores que no estaban incorporados a AEU. Exactamente. Y con el sindicalizado, que eso lleva laburo. Y con el desafío de la tecnología, ¿no? Porque el cajero ese que fui yo cuando era joven es una especie extinguida. ¿No? Entonces, bueno. ¡Nos tenemos que ir! Ponerse las pilas y modernizarse también, hasta en la actividad sindical. Gracias, Manso. El abrazo de siempre. Nos Amigo, vemos. Vamos Chau, a una tanda y ya volvemos. Estamos en Lades, en vivo y en directo para el país y el mundo.